Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a cada uno de ustedes, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros en esta noche. Les saludo a todos los hermanos que estén conectándose en esta hora de la noche. Vamos a estar compartiendo y pudiendo con la ayuda de Dios explicar una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia, que es la salvación, que el corazón del Evangelio es la salvación. No como considerándome como maestro en la escritura ni como un teólogo, sino como un simple hermano que interesa aprender, y de lo poco que he podido aprender, compartirlo con ustedes, a los que no entiendan, a los que no comprendan cuál es el sentido de salvación, qué significa salvación, porque es tan importante entender la salvación, qué es lo que es doctrina, qué es lo que es la salvación, porque se llama doctrinas fundamentales. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Camilo Parra. Un abrazo para él. Amén. Y vamos a empezar a orar para que Dios me ayude y para que Dios me guíe en esta transmisión en vivo. Amén. No sé si se escucha bien, pero confiando en Dios que se está escuchando bien. Amén. Padre amado, lleno de amor y misericordia, a través de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te ruego, Dios mío, que me des sabiduría, que me des entendimiento, claridad de esto, Dios mío, que es tan importante entender la salvación. Dios mío, un regalo inmerecido, Dios mío, que en tu corazón, Dios mío, propusiste, Dios mío, salvar al hombre. Desde el principio de los tiempos, Señor, rescatarnos, convocarnos, Señor, llamarnos a esto, a la salvación. Gracias, Señor, por todas las cosas. Todo esto está en tu mano, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, la doctrina de la salvación. La salvación, obra soberana, completa, progresiva de Dios en favor del pecador. Vamos al texto base. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Le doy lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos y de los siglos. La salvación es el eje del mensaje del Evangelio. No es una idea humana ni un esfuerzo religioso, sino un cumplimiento del propósito eterno de Dios: rescatar al hombre del pecado, restaurar su comunión con Él. Es el propósito de la salvación. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar la salvación? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios nos llama? ¿Cierto? La Biblia, si vemos en la Biblia, vemos, ¿cierto?, una salvación progresiva. Desde el tiempo de Noé, Dios quería rescatar al hombre. Entender por qué debemos estudiar la doctrina de la salvación, conocer las etapas de la salvación y su fundamento bíblico, aplicar la verdad doctrinal a nuestras vidas espiritual y ministerio. Este es el propósito del estudio, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos que estudiar la doctrina? Primero, porque Cristo lo ordenó. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos al libro de Mateo. ¿Por qué es tan importante estudiar la doctrina? Ahora vamos a explicar qué significa doctrina. Doctrina significa enseñanza. Sana doctrina significa saludable. Entonces es una doctrina saludable. Esa doctrina es una doctrina saludable. ¿Por qué es tan importante estudiar la doctrina? Porque es un llamado de Jesús. Cristo lo ordenó. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Fíjese en esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy os he mandado. Cristo nos mandó a ser discípulos, Cristo nos mandó a enseñar su palabra en lo que Él hacía. Si queremos aprender del Evangelio, si queremos conocer al Señor, tenemos que ver lo que Él decía, sus parábolas, su mensaje, sus milagros, su psicología, su forma de actuar. Él mismo se declaraba ser manso y humilde de corazón. Tenemos que entender cómo era su forma y entender su doctrina. Si queremos ser buenos cristianos, tenemos que entender la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante estudiar la doctrina? Porque fue practicada por los apóstoles. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva se sostuvo bajo la enseñanza de los apóstoles. Tercero, porque fortalece la fe del creyente. Efesios 4:14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevando por todos los vientos de doctrina. Amén. La sana doctrina evita el engaño y produce madurez espiritual. Vamos ahora sí al enfoque. Amén. Vamos al asunto. Vamos al detalle. Vamos a estudiar la doctrina de la salvación. Ya explicamos qué significa doctrina. Amén. Porque es tan importante estudiar la doctrina. Pero vamos a estudiar la doctrina de la salvación. La salvación no es un solo acto, sino una serie de acciones divinas que comienzan en la cruz y culminan en la eternidad. Cada etapa revela una dimensión del amor y la justicia de Dios. La salvación tiene elementos principales. Amén. La doctrina de la salvación. Dentro de la doctrina de la salvación podemos ver la justificación, podemos ver la redención, podemos ver la expiación, podemos ver la reconciliación, podemos ver la regeneración, podemos ver la santificación y la glorificación. Son etapas dentro de la salvación. Expiación. ¿Qué significa expiación? Expiación significa la paga de nuestros pecados, cancelación de nuestros pecados. Hebreos 9:12. Entró por una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe y su sangre. Expiación. Cristo ofreció su vida como sacrificio perfecto. La expiación significa cubrir, cancelar la culpa. En la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha y el pecado fue pagado. Cuando entendamos qué es expiación, lo podemos ver en el libro de Levítico. Los hombres hacían expiación anualmente para expiar, para pagar la deuda, para pagar los pecados del pueblo. Hacían sacrificios de animales, de buey, de macho cabrío, de palomino. Pero también podemos ver que ellos hacían ofrendas de paz y ofrendas por el pecado. Amén. Pero tenemos que entender que la expiación perfecta, la cancelación eterna, la hizo Jesucristo. Ellos, con los sacrificios de animales, cubrían el pecado, pero Cristo, con su sacrificio, quitó el pecado de nuestras vidas. Por eso es tan importante el sacrificio de Cristo. Él hizo una expiación eterna. Él pagó eternamente y para siempre por nuestra vida. Amén. Ahora vamos al elemento de redención que tiene la salvación. Dentro de la salvación, de la doctrina de la salvación, podemos ver la expiación, la justificación, la redención. Ahora vamos, ¿qué significa la redención? Redención significa rescate, que Él nos rescató, ¿cierto?, de la muerte, nos rescató del castigo eterno. Cristo nos compró con su sangre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Primera de Pedro 1:18, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Redimir es pagar un precio para liberar a un esclavo. Cristo pagó con su sangre el rescate por nosotros. La redención nos libera del demonio, del pecado y del enemigo. Ahora ya no somos del mundo, sino que pertenecemos a Dios. Redención es rescate, es una ayuda, esto es un auxilio, es un salvavidas. Es el método que Dios, ¿cierto?, ocupó a través de su sangre para que nosotros podamos tener esa libertad de ya no ser esclavos del pecado, sino que hoy día somos libres por la sangre preciosa de Jesús. Dios bendiga a Misión Cura el Agua. Dios le bendiga grandemente, siervo querido. Le enviamos un abrazo al Señor para usted y familia. Amén. Dios le bendiga, pastores amados, que Dios le bendiga. La pastora Nicole. Amén.
un abrazo, a curar el agua, amén. Vamos al tercer punto, reconciliación. Dios restauró la comunión con el hombre. Eso es lo que Dios Cristo hizo. De momento que hubo pecado, ¿cierto? Podemos ver, de momento que apareció el pecado en el huerto, hubo separación. La Biblia dice que pecado significa transgresión en la ley y el pecado significa separación. Pecado significa jamatía, errar el blanco. De momento que el hombre, ¿cierto?, erra el blanco, nosotros nos separa. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Había una separación. Pero Cristo vino a rescatar esa relación, vino a restaurar, ¿cierto?, esa relación que había con el Padre. Según de Corintios 5:18, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mire, está hablando ahí que Él mismo se reconcilió por medio de Cristo. Ahí podemos entender la divinidad de Cristo y la divinidad que hay en Él. Amén. Colosenses 1:20, haciendo la paz por medio de la cruz. Cuando en la antigüedad los hebreos, los judíos, la gente de la cultura hebrea, para tener, hacer la paz, ellos, por ejemplo, si un animal le comía los huertos a un vecino, ellos lo que hacían para hacer la paz, le compraban un animal, le hacían una ofrenda para hacer la paz. Eso es lo que hizo Cristo. Amén. Él pagó el pago, ¿cierto? Nos dio una paga para que nosotros tuviéramos nuevamente esa paz con Dios. Amén. Esa comunión con Dios. Esa relación perdida. El pecado separó al hombre de Dios, pero Cristo destruyó el muro de enemistad. La reconciliación es el restablecimiento de la relación con Dios mediante la cruz. Y podemos ver que el velo del templo fue rasgado. Amén. Hoy día tenemos libertad para entrar del lugar santo al lugar santísimo y podemos entrar en su presencia sin necesidad de presentar un animal, un sacrificio para que caiga la gloria de Dios. Hoy día podemos tener entrada, ¿cierto?, a la presencia de Dios a través de Jesucristo, y eso es la reconciliación. Regeneración. Aquí hay un término que muchos no lo entienden por esa palabra, sino que lo entienden por otro término que significa nuevo nacimiento. Regeneración es lo mismo que nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, en la traducción real, se refiere a nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer desde el cielo, de arriba. No es una reforma moral, sino una nueva creación espiritual. El Espíritu Santo implanta la vida divina en el corazón del creyente. El creyente deja las obras muertas y comienza a vivir en el Espíritu. La regeneración es nacer de nuevo. Cuando Nicodemo habla con Jesucristo, le dice: ¿cómo yo puedo nacer de nuevo en agua? Y Jesucristo le dijo, él dice: ¿acaso yo tengo que nacer nuevamente en el vientre de mi madre? Y Jesús lo dice: es necesario. Y le encarece, ¿cierto?, y le enfatiza: nacer en agua y en espíritu. Y ahí podemos ver el nacimiento de una vida nueva en el Señor. Dice que en el libro de Hebreo, él dice, muestra la escritura que nos da un camino nuevo y vivo. Es totalmente diferente, amén. Nuevo y vivo. Una cosa es conocer la liturgia de la iglesia, saber los himnos, pero conocer a Cristo en un camino espiritual, camino nuevo y vivo, es totalmente diferente. Por eso la salvación tiene etapas. Primero viene la expiación, porque es una obra de Dios. Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros no hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, en su voluntad, en su origen, desde los tiempos, ¿cierto? Cuando vemos la palabra predestinación, que la tradujo San Jerónimo a la Vulgata Latina, la traducción real al griego se refiere a convocar. Él nos llamó, nos convocó desde los tiempos, del origen de los tiempos, a la salvación. Y esta salvación no nos pertenece a nosotros, porque nada por obra, sino por gracia, es un regalo inmerecido. Él quiso salvarnos. Es como la parábola del hombre, ¿cierto?, que tiene una viña y tenía trabajadores y unos trabajadores estuvieron desde muy temprano hasta la tarde, pero los últimos llegaron a la última hora
pero el dueño de la viña quiso pagar el mismo pago a todos, porque eso es la salvación. Ahora, si vemos el término salvación, salvación significa en griego soso, que significa sanar y salvar. Hoy día vemos en la iglesia que solamente se ocupa de una sanidad almática, ¿cierto? Salvar el alma, pero no la sanidad, la salvación del cuerpo, la sanidad del cuerpo. Si vemos en la cultura hebrea, o sea, griega y en hebreo, ellos se referían a sanidad y salvación en el mismo concepto, pero después luego una separación, un divorcio con la traducción, porque ahí desde la Vulgata Latina ya cambió el término de sanidad a salvación, ya no es el mismo concepto, se separa. Pero Jesucristo sanaba y salvaba, la salvación es integral. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos de la parte almática, de las emociones de la gente, de los que están escuchando la palabra, también de la parte física. Amén. Esa es la salvación completa, sanar y salvar. Ya, explicamos lo que es regeneración, ¿se acuerdan? El nuevo nacimiento, explicamos lo que es la reconciliación, explicamos lo que es la redención, el rescate de nuestra alma, la expiación, el pago de nuestros pecados, ¿cierto? La reconciliación, que Dios restaura, la comunión que Cristo restaura. Él mismo dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 2 Corintios 5:18. A través de Cristo tenemos reconciliación, tenemos comunión con Él y entrada a la presencia del Espíritu Santo. La regeneración, nuevo camino, justificación, declarado justo por la fe. Aquí hay una doctrina que se llama la doctrina de la justificación. Esta doctrina aparece en el momento que aparece Abraham. Abraham alcanzó justicia por medio de la fe. Al entregar a su propio hijo, alcanzó la justicia. Dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La justificación es un acto legal de Dios, declara justo al pecador que cree. No somos justos por mérito, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Justificación significa que un juez, ¿cierto?, libera, ¿cierto?, el juicio a nuestra vida. ¿Por medio de qué somos justificados? De la fe. Pero no cualquier fe. La Biblia nos muestra la fe eloida, que es una fe de oído. La gente dice, no, yo creo en Dios, pero sirve a Dios a su manera. Está la fe ginosco, que es una fe emocional por sentimientos, pero no es una fe que se perfecciona en la obra. Y la fe que Dios nos llama, ¿cierto?, para alcanzar la justificación, es una fe por identidad, por convicción. La fe de Abraham, que Abraham creyó a Dios, no le importando, ¿cierto?, creyendo a las promesas de Dios, él iba a entregar a su hijo. Y el mismo Isaac dice, ¿dónde está el carnero? Y ahí aparece, ¿cierto?, el carnero de Abraham. Entonces podemos ver que es un acto de fe, que es una fe que uno se tira a la piscina sin saber nadar. Esa es la fe que Dios está llamando, ¿cierto?, a una fe que se perfecciona en la obra. Yo actúo conforme a esa fe. Yo no puedo decir que yo tengo fe y no manifiesto obras de fe, no manifiesto una fe viva. Es la doctrina de la justificación en la que sacó a Martín Lutero, ¿cierto?, de la religiosidad y de la indulgencia, entendiendo que la salvación no es por obra, porque había la indulgencia donde la gente pagaba por los pecados. Por eso en 1517, ¿cierto?, Martín Lutero pone las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, porque la iglesia no se vende. El evangelio no es por pagar yo mis deudas, sino que es por gracia, pues es un regalo. Entonces somos justificados mediante la fe, por una fe en la que dice Martín Lutero, una fe viva. Aquí muestra una fe que se perfecciona en la obra. O sea, yo actúo, acciono esa fe. Amén. Pero se entiende el concepto. Ahora está la santificación, que es parte dentro de la salvación. Santificación es un fruto.
La Biblia dice: vosotros, os siervo de Dios, libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Mire, fíjese en esto. Para alcanzar la vida eterna tenemos que tener santificación. ¿Cómo obtenemos esa santificación? Por medio de Jesucristo. Él nos lava con su sangre y nos redime de nuestros pecados, ¿cierto? Nos rescata, nos da expiación de nuestros pecados, ¿cierto? Su sangre nos lava, nos limpia. Ahora, la regeneración, para que usted entienda, significa que nuestro espíritu, ¿cierto? Nuestro espíritu es nuevo, es diferente. De momento que somos regenerados, tenemos una vida espiritual, una vida en el espíritu. Nace el hombre espiritual, el hombre interior, el hombre del espíritu. Pero no quiere decir que nosotros dejemos de pecar, porque somos regenerados la parte espiritual de nosotros, pero no la parte humana, carnal, porque no somos regenerados corporalmente. La regeneración corporal viene cuando esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible de corrupción, y se cumpla la palabra por el profeta: salida la muerte en victoria, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Ahora alcanzamos esa regeneración. Por eso dice la Biblia, Tito 3:5, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Vamos a Tito 3:5 para que usted me pueda entender. Esta doctrina es tan importante porque esto nos fundamenta como cristianos y entendamos un poco más nuestra fe en los que nosotros creemos como hijos de Dios. Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahí está. La renovación del Espíritu Santo es una vida espiritual, pero nos habla de una regeneración del cuerpo, porque este cuerpo sigue pecando, sigue teniendo malas intenciones, sigue maquillando muchas veces, pero el Espíritu hay un renuevo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Por eso esa vida nueva es una vida de lucha, es una vida de entrega, es una vida de esfuerzo, por eso que dice que la salvación se justifica mediante la fe, por una fe dice que se perfecciona en la obra. Por eso yo no creo en esa doctrina que enseñan que salvo siempre es salvo. Si vamos al libro de Romanos, Pablo hace un diagnóstico profundo del hombre de pecado, ¿cierto? Muestra del capítulo 1 al capítulo 3 el pecado del hombre y el pecado del mundo en general, cuando dice que los griegos, los gentiles, profesándose sabios, ¿cierto?, se hicieron necios y cambiaron su uso natural. Amén. Ahí habla del homosexualismo, del lesbianismo que tenía, ¿cierto?, el griego, el gentil, Romano 1. Después habla del pecado del judío, el capítulo 2, y habla de la arrogancia y del orgullo del judío, que profesándose sabios hizo necio. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ahí muestra el pecado del judío. Y también muestra el pecado universal, que ninguno justo, no hay ninguno que haga el bien. Pero luego muestra la doctrina de Abraham, la justificación de Abraham. Si vamos a Romanos, ¿cierto?, vamos al libro de Romanos, podemos entender que ahí hay un camino de santificación. Por eso es muy importante entender la salvación. ¿Qué significa salvación? ¿Qué es lo que significa alma? Porque predicamos muchas veces a la alma y ni siquiera sabemos lo que significa alma. El alma es el nefesh en hebreo, que son la emoción, los sentimientos, las voluntades. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tratamos de que las almas, los pensamientos, las voluntades y la intención del hombre sean cambiadas, rescatadas por una vida en espíritu. No una vida emocional, no una vida que esté atada, ¿cierto?, a lo carnal, sino que una vida espiritual, una regeneración, un nuevo nacimiento. Ya, aquí podemos ver la doctrina de la justificación por la fe. Mire, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, estaban todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y aquí vemos en Romanos capítulo 4 la fe de Abraham. ¿Qué pues diremos a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también por lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o la incircuncisión? No la circuncisión sino la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe. Versículo 3. Porque no por la ley le fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si que son de la ley son herederos, mala resulta la fe y anula la promesa. Y ahí vemos, ¿cierto?, la doctrina de la fe de Abraham. Ya estamos explicando el hombre de pecado, ¿cierto? Romano 1, el pecado del griego, profesando a ser sabios si son ellos, el pecado judío, que la arrogancia, que tú te enseñas a otro, te enseñas a ti mismo, el pecado universal, que no hay justo, no hay ninguno que haga el bien, y el pecado de Pablo también, que me llevará este cuerpo de muerto, porque lo que quiero hacer no lo hago. Y ahí muestra la naturaleza, ¿cierto?, que Pablo estaba sujeto a su propio cuerpo, a su propia carne. Por lo tanto, podemos entender que aparece la doctrina de la justificación de Abraham, que es una fe por obra, y luego habla de la negación del hombre. Aquí dice: justificado pues, Romanos 5, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí muestra, ¿cierto?, la muerte de Adán, vida en Cristo, ¿cierto? Porque por el pecado de Adán, ¿cierto?, entró el pecado, pero por la muerte, ¿cierto?, y resurrección de Cristo tenemos entrada. Y después habla, ¿cierto?, de la muerte del pecado y vivo para Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, si también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la vida nueva, la vida regenerada. ¿Procederemos al pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces Dios nos llama, ¿cierto?, a la obediencia, a tener fe, pero una fe que se proporciona en la obra, que sea una fe por identidad, por convicción. Y mientras yo actúe en obediencia, mientras yo lucho, ¿cierto?, contra esta carne. Ahí dice después Romanos 8:1. Aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él habla de la vida regenerada, la vida en el Espíritu. Buscar el rostro es tener una vida en el Espíritu. Hoy día vemos pocos secretos dentro de los hermanos, dentro de la iglesia, pocos secretos, por eso no hay muchos dones. Y carece, ¿cierto?, una vida espiritual sana el cristiano, porque no tiene una vida regenerada, no tiene una vida nueva, no ha nacido de nuevo. Es lo que muchas veces se conoce como que no se ha convertido.
Porque si no hay convertimiento en una vida nueva, regenerada, es difícil, ¿cierto?, entender las cosas espirituales. Entonces la única forma de que el hombre alcance, ¿cierto?, esa salvación es que tenga una vida nueva en el Señor. Ahí podemos ver diferentes teólogos que hablan sobre estas cosas, y separan muchas veces y confunden un poco la iglesia porque no lo entienden, sobre el arminianismo y el calvinismo. Pero yo me voy a la palabra para que ustedes entiendan cuál es el sentido. Romanos es un diagnóstico del hombre pecado, el hombre santificado, el hombre salvado. Y podemos ver la doctrina de la salvación, ¿cierto?, que es el corazón de la iglesia. Explicamos, la doctrina de la salvación es importante. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús, lo ordenó, y hacia discípulos enseñando al que guarde estas cosas, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es lo que el origen, ¿cierto?, porque fortalece la fe del creyente. Y la salvación tiene etapas, tiene expiación, pago del pecado, redención, rescate, ¿cierto? Cristo nos rescató, ya no somos esclavos, somos libres, tenemos redención, reconciliación, tenemos entrada, ¿cierto?, la presencia de Dios, porque el pecado nos separaba, pero la sangre, ¿cierto?, fue la necesaria, fue propicia para que nosotros tengamos comunión y tenemos paz para con Dios. Regenerados, tenemos una vida nueva en Cristo, tenemos justificación, libre de culpa, declarados justos por medio de la fe. Amén. Tenemos la santificación. Vosotros, yo siervo de libertad del pecado, tenéis puesto fruto de la santificación, y como resultado de la vida eterna es un fruto. Cristo nos santifica por su sangre, pero nosotros tenemos que forzar y luchar para no proceder al pecado, para que la gracia abunde, sin ninguna manera, dice la Biblia en Romanos. ¿Procederemos al pecado? No, tenemos que luchar para que un día, ¿cierto?, tengamos, ¿cierto?, esa glorificación, consumación final de la salvación. Romanos 8:30, a lo que justificó, a esto también glorificó. Amén. Filipenses 3:21, transformarán el cuerpo para que sea semejante al cuerpo de su gloria. La glorificación es el cumplimiento total de la salvación. El creyente será perfeccionado y libre de toda corrupción. Nuestro cuerpo será transformado y viviremos eternamente con Cristo. Esta esperanza nos impulsa a vivir fidelidad y perseverancia. El que perseverare hasta el fin, este sería salvo, dice la Escritura. La salvación no depende del hombre, sino de la gracia soberana de Dios. Cada etapa revela el amor de Dios y su poder para transformar la vida. El creyente debe permanecer firme en la doctrina para no ser movido por enseñanzas falsas. La salvación verdadera produce fruto, una vida nueva, santa y consagrada. ¿Cuántos creen que la salvación produce fruto? Si yo lucho por esa salvación, debo tener frutos dignos de arrepentimiento. El árbol que no dé buen fruto será cortado y será talado. Por eso cuando hablan si la salvación se pierde o no se pierde, yo considero, ¿cierto?, leyendo y estudiando, el que es cristiano de verdad no debería, el cristiano regenerado no debería perder la salvación. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que la salvación le pertenece a Dios. Amén. La salvación le pertenece a Dios. Y lo vemos en diferentes partes. Job 2:8, creo, igual la Escritura, dice que la salvación le pertenece a Dios, porque no es por obra de justicia, amén, sino por su misericordia. Apocalipsis también lo dice. La salvación le pertenece a Dios. Por eso esos que pelean, discuten si se salva, si no se salva, se pierde o no se pierde. Nosotros tenemos que preocuparnos de tener una vida regenerada, una vida nueva. La vida regenerada es una vida nueva, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento requiere, ¿cierto?, una vida en el Espíritu, una vida espiritual. El hombre interior tiene que abundar en nuestra vida.
porque así, haciendo esto, ¿cierto?, hacemos cumplida, ¿cierto?, la labor de la salvación, en cuanto a que Jesús expió nuestro pecado, nos lavó, nos redimió, nos rescató. Nosotros vivimos en el Espíritu, alcanzamos la glorificación. Por eso dice la Biblia: vosotros, los siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Y cómo alcanzo, cierto?, la santificación? Teniendo una vida espiritual, viviendo en el Espíritu. La Biblia dice aquí en Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10. 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Vamos a Salmos 3:8. ¿Cuántos creen que esta doctrina, ¿cierto?, es muy importante entenderla como cristianos? Si no la entendemos, vamos a tener una vida liviana, una vida sin vida en el Señor, cristianos sin Cristo. Romanos 3:8. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo, alrededor de mí, mi gloria, y el que me levanta mi cabeza. Cuando hablamos de salvación, en griego significa sozo, que significa sanar y salvar. Es una salvación integral para el tiempo de los griegos, de los judíos. Para cuando hubo el copista escribió, el tradujo salvación, hubo una separación porque se entendía diferente sanar que salvar. Para la salvación es completa, integral. Nosotros como iglesia tenemos que preocuparnos de los hermanos de la parte almática, pero también de la parte física. Si están enfermos tenemos que cuidar. Eso es evangelio. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, esperando que haya quedado claro, ¿cierto?, la doctrina de la salvación, que tiene elementos importantes dentro de la salvación. Se agarra diferentes doctrinas, como expiación, paga nuestras culpas; justificación, libres de juicio mediante la fe, somos justificados mediante la fe en Jesucristo; regeneración, rescatados, somos libres de esclavos, ya no somos esclavos, somos libres; redención, eso significa redención; regeneración, ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, somos regenerados y tenemos una vida nueva. Tenemos reconciliación, tenemos comunión con el Padre a través de Jesucristo, porque Cristo, ¿cierto?, restauró la separación que había. Tenemos santificación. Vosotros, yo soy de Dios, libertad del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Podemos ver ahí en Romanos 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos hace un diagnóstico del hombre pecado, del hombre santificado. Habla del pecado del judío, del pecado del griego. Judío, arrogancia y orgullo. Tú que enseñas a otros, te enseñas a ti mismo. Pecado del gentil, que cambiaron el uso natural y se metieron unos a otros, profesándose sabios y hicieron necios. Pecado del mundo entero en general. No hay ninguno justo, no hay ninguno que haga el bien. Pablo también se declaró pecador, que me eleva este cuerpo de muerte. Y luego vemos, ¿cierto?, la vida en el Señor y la vida espiritual. Pareceríamos el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y habla, ¿cierto?, de la vida espiritual en Romanos 8:1, que ninguna condición hay para los que están en Cristo Jesús. Y habla de la vida nueva. Luego de la regeneración, de tener una vida nueva, nosotros, ¿cierto?, tenemos la glorificación, que este cuerpo se va a transformar en un cuerpo glorificado. La regeneración es del cuerpo. O sea, la glorificación es la regeneración del cuerpo, porque este cuerpo será glorificado. Pero la regeneración que nosotros recibimos aquí en la tierra, como cristianos, es una regeneración espiritual, porque vivimos en el Espíritu, una vida nueva espiritual. Pero este cuerpo sigue pecando, sigue teniendo errores, tiene falencias, se equivoca, somos débiles. Por eso tenemos que luchar. Por eso dice la Biblia que, como lo dice Jesucristo, que nuestras almas, nuestras milicias no son carnales. No son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo conocimiento y toda altivez a los pies de Cristo.
y es Cristo quien nos da la victoria. Amén. ¿Cuántos se quieren salvar? ¿Cuántos creen que son salvos? El que está regenerado no debería por qué perder la salvación. Ahora, si usted es un cristiano que pierde la fe, ¿cómo va a alcanzar la justificación? Ahora, hay una pregunta que sale mucho en internet. ¿Qué es lo que primero viene? ¿La fe o la regeneración? Estudiando un poco, y considero que primero viene la regeneración, que Cristo es una obra redentora. Nosotros, el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y Él nos trajo, ¿cierto?, convencimiento de pecado. Él nos sedujo. Y ahí nosotros, ¿cierto?, somos seducidos por su amor y nos regeneramos. Es una obra redentora de una gracia. Nosotros tenemos por dónde salvarnos, rescatarnos, sino que Él mismo, ¿cierto?, metiéndose al corazón, buscando, ¿cierto?, la manera de salvarnos. Es como la parábola del hombre que tenía una gran viña y tenía trabajadores, ¿cierto?, los trabajadores de la viña, que Él quiso pagar el mismo pago, incluso por los que llegaron tarde. Es una obra de misericordia. Y como estudiamos esto, el origen de la salvación apareció desde el principio de los tiempos. Principio de los tiempos. Aquí lo dice. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y cuando dice la Biblia, a los que llamó, a los que predestinó, y a los que pidió llamó, a los que llamó y justificó, la palabra predestinación en sí no está en sí, el origen de esa palabra no es predestinar en sí como nosotros entendemos, sino que es convocar. ¿Ya? El sentido del principio nos convocó, para que los que creen en el tema de la predestinación, no nos convocó del principio, en su plan estaba salvarnos, rescatarnos. Con esto yo doy término a este estudio, este tema sobre la salvación, la doctrina de la salvación. Que Dios les bendiga. A mi hermano Cristian, hermana Verónica Cartagena, ahí para que lo puedan ver con detalle, con detención. Amén. Y esperando que haya sido de bendición entender esta doctrina fundamental de la iglesia. Amén. La salvación. Que Dios le bendiga. A Dios sea la gloria. Amén. No a nosotros. Y paz y gracia a la iglesia de Cristo sean bendecidos. Como dijo Pablo, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Estaré dando otro tema fundamental. Estoy viendo qué puedo exponer. Estoy entre la Trinidad, estoy entre el monoteísmo, estoy entre la palabra y la palabra de Dios, estoy entre los dones espirituales, y después vamos a ver temas que tiene la iglesia. Estos son temas delicados, importantes explicar con detalle, porque por temas de interpretación muchas veces la iglesia se separa. Amén. O hay divisiones, pero lo importante es explicarlo bajo el argumento bíblico y bajo un sentido espiritual. La idea es salvar al hombre. Amén. La salvación significa sanar y salvar. Que Dios le bendiga. A Dios en la gloria. Amén. Un abracito, que estén bien. Y vamos a orar. Padre amado, lleno de amor y misericordia, te gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces, Señor. Ayúdame a entender cada día más tu palabra, Señor. Te ruego por las almas, por las vidas que están sin ti, Señor. Almas perdidas, errantes, desventuradas, vacías, Señor. Gracias porque tú llegaste a nuestras vidas, Señor. Nos salvaste, Señor. Nos rescataste, Señor, de lo más profundo del hoyo, Señor. Dios mío, de ahí, del basural, de lo malo, Señor, tú nos rescataste. Y no te importó poner la mano, Señor amado, donde estaba sucio.
No te importó, Dios mío, llegar a lo más profundo, Dios mío, de la miseria del hombre para rescatarnos, Señor. Gracias por tu rescate, Señor. Te metiste, Dios mío, en los pensamientos de la cultura, en la psicología del hombre, para que el hombre entendiera tu voluntad. Gracias, Dios mío, limpia nuestro corazón, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Dios mío, a tener una vida espiritual regenerada cada día, llena de ti, buscando tu rostro, Señor, una vida diferente, una vida nueva, una vida, Dios mío, gozosa, plena, Dios mío, lo que tú ofreces, Señor, la vida nueva en Cristo Jesús. Te damos gracias por esta vida nueva. Todo esto está en tus manos, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Dios les bendiga, un abrazo.